Buenos días, soy María y estamos en Oposita. Esta sesión tutorial la vamos a dedicar exclusivamente para explicaros el procedimiento de habeas corpus. Como veréis, es un procedimiento muy sencillo, muy cortito, pero a la vez muy importante porque siempre en los exámenes oficiales suelen caer preguntas. En primer lugar, lo que tenemos que saber es dónde se regula este procedimiento y es en la Ley Orgánica 684 de 24 de mayo, reguladora del procedimiento habeas corpus. Es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta que es muy importante porque su regulación es una ley orgánica, ¿vale? Cuidado porque en un examen tipo test nos pueden inducir a error, poniéndonos si es una ley ordinaria, un reglamento, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta, ley orgánica. Para explicaroslo hemos puesto la ley, que como os digo es muy cortita, y os recomiendo que os leáis la exposición de motivos porque es muy clara y tras su lectura podéis entender un poquito más la razón de ser de este procedimiento. Concretamente, lo que quiere garantizar el procedimiento habeas corpus es el derecho a la libertad personal de la persona y, como bien sabéis todos, el habeas corpus se encuentra recogido en el artículo 17.4 de la Constitución española. El objetivo del habeas corpus es establecer remedios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de detención de una persona que no esté justificado legalmente o que se haya producido la detención sin que concurran las condiciones legales y además es lo suficientemente rápido para conseguir la inmediata verificación judicial de la legalidad y las condiciones de la detención. Se inspira en 4 principios fundamentales, que es la agilidad del procedimiento, la sencillez y la carencia de formalismo, la generalidad y la universalidad. Con eso y una lectura rápida de la exposición de motivos os quedará bastante claro la razón de ser del procedimiento. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que con este procedimiento lo que queremos obtener es la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente de cualquier persona que haya sido detenida ilegalmente. ¿Y qué se considera por una persona detenida ilegalmente? Pues o bien aquella persona que ha sido detenida por una autoridad sin que concurran los supuestos legales y necesarios, aquellas personas que estén ilícitamente internadas en cualquier lugar, aquellas que están internadas en un plazo superior al que ha señalado las leyes o aquellas personas privadas de libertad a las que no se le han respetado los derechos que la Constitución les garantiza. Importantísimo. ¿Quién es competente para conocer la solicitud de habeas corpus? Pues el competente es el juez de instrucción del lugar en que se encuentra la persona privada de libertad. A diferencia del procedimiento ordinario y de los otros procedimientos que hemos visto, que en primer lugar será competente el juez del lugar donde se han cometido los hechos, o en el caso de violencia sobre la mujer, que sabemos que es el domicilio de la víctima, en este caso, en primer lugar, será competente el lugar de donde se encuentre aquella persona privada de libertad, ¿vale? En su defecto, si no lo sabemos, el lugar donde se ha producido la detención y, en su defecto, donde se hayan tenido las últimas noticias. En el caso de que se trate de la aplicación de los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución española, pues el procedimiento deberá instarse ante el juez central de instrucción y en el caso de que se trate del ámbito de la jurisdicción militar, se dirigirá la petición al juez togado militar de instrucción del lugar donde se efectuó la detención. Además, como nota al pie, os he puesto también la competencia en el caso de que la persona privada de libertad se trate de un menor. La competencia es la misma que si se trata de un mayor de edad. Como veis, en primer lugar, el lugar de donde se encuentra el menor privado de libertad, si no consta el lugar donde se produjo la detención y en su defecto las últimas noticias, pero tenemos que tener en cuenta que se dirigirá al juez de instrucción, que hemos visto que en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, todos los trámites relativos a dicho menor la suele llevar o el juez de menores o el Ministerio Fiscal. Pues bien, aquí no. Cuidado porque es el juez de instrucción y eso en una pregunta oficial lo podemos fallar. Ahora he buscado algunas preguntas oficiales de exámenes anteriores y os las he puesto aquí para que veáis qué tipo de preguntas son, que ya veréis que son muy facilitas. La primera pregunta, ¿quién conocerá de los procedimientos de habeas corpus? A, los juzgados de lo penal, B, los juzgados de violencia sobre la mujer, C, los juzgados de instrucción, D, las audiencias provinciales.
Fácil, porque hemos visto que son los juzgados de instrucción. La solicitud de habeas corpus se presentará en primer lugar ante el juzgado de instrucción. A, del lugar donde se encuentra la persona detenida. B, del lugar donde se hallaron los primeros indicios del delito. C, del domicilio del detenido. D, del lugar del nacimiento del detenido. Fácil también, hemos visto que es del lugar donde se encuentra la persona detenida. Otra pregunta. El juez competente para el procedimiento de habeas corpus en relación a un menor, cuando no conste el lugar en que se encuentra el menor privado de libertad, será: de primera descartamos la A y la B, porque sabemos que es el juez de instrucción, ¿vale? Entonces, o estaremos entre el juzgado de instrucción del lugar donde se hayan cometido los hechos delictivos, o D, el lugar de instrucción donde se produjo la detención. Hemos visto que cuando no conste el lugar donde se encuentre el menor privado de libertad, vamos a verlo, el competente será el del lugar donde se produjo la detención. Por tanto, la correcta sería la D, el juez de instrucción del lugar donde se produjo la detención. Otra pregunta. ¿Es órgano competente para el procedimiento de habeas corpus en relación con un menor? Aquí directamente ni siquiera es necesario que sepamos cuál es la competencia territorial, porque si os fijáis, la única respuesta correcta puede ser la C, porque ni puede ser el juez de menores, ni el juez de guardia, ni el Ministerio Fiscal. Por tanto, el juez de instrucción del lugar donde se encuentre el menor privado de libertad. Sigamos. ¿Quién puede instar este procedimiento de habeas corpus? Pues es importantísimo que sepáis que se puede instar tanto de oficio por el juez competente como a instancia de parte. Y en el caso de que sea instancia de parte, lo puede instar tanto el privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, sus descendientes, ascendientes, hermanos y en el caso de menores o personas incapacitadas, los representantes legales. También se puede instar por el Ministerio Fiscal y por el Defensor del Pueblo. Otra pregunta oficial. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 684 de habeas corpus, este puede ser incoado: A, únicamente a instancia de parte. No, porque también puede ser de oficio. B, siempre de oficio. Al contrario, no, porque también puede ser a instancia de parte. C, de oficio por el detenido, pariente y representante, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. Esa puede ser. Y D, ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Esa no, porque sabemos que la C puede ser correcta, por tanto, la C. ¿Cómo se inicia este procedimiento? Como hemos visto antes, la exposición de motivos se caracteriza por su sencillez y por su ausencia de formalismo. Por tanto, salvo que se incoe de oficio, este procedimiento se iniciaría por medio de escrito o de una comparecencia sin que sea necesaria la intervención de abogado o procurador. Puede realizarlo con ello, con su intervención, pero no es necesario. En ese escrito o en esa comparecencia deberá hacerse constar el nombre y las circunstancias personales tanto de la persona que solicita el procedimiento habeas corpus como de la persona que se encuentra privada de libertad, el lugar donde se encuentra la persona privada de libertad y los datos personales de la persona bajo cuya custodia se encuentra, y el motivo concreto por el que solicitamos el procedimiento habeas corpus. Si la solicitud de habeas corpus es instada por el propio privado de libertad, la autoridad gubernativa o el agente estará obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez competente. Si se incumple esta obligación, es decir, si no se pone la solicitud formulada por el menor en conocimiento del juez competente, pues será percibido por el juez e incluso se le podrán imponer sanciones penales y disciplinarias. Una vez que se ha solicitado la solicitud de habeas corpus por escrito o por comparecencia, el juez examinará la concurrencia de los requisitos necesarios y dará traslado al Ministerio Fiscal. Después dictará auto. Este auto será para acordar la incoación del procedimiento de habeas corpus o para denegarlo. Y ese auto se notificará en todo caso al Ministerio Fiscal. Importantísimo que la resolución es auto y que contra ese auto no cabe recurso alguno, ¿vale? Si se incoa el procedimiento de habeas corpus, pues el juez competente, el juez de instrucción competente, ordenará que se ponga de manifiesto la persona privada de libertad ante dicho juez
sin ninguna excusa o incluso él podrá constituirse en el lugar donde se encuentre. Y antes de dictar la resolución competente, el juez va a oír a la persona privada de libertad o, en el caso de que sea un menor o incapaz, su representante legal. También oirá al abogado, si lo ha designado, al Ministerio Fiscal, a la autoridad o agente bajo cuya custodia se encuentre la persona. Además, si las partes proponen pruebas, el juez las admitirá si las considera pertinentes. Y, finalmente, en el plazo de 24 horas, importantísimo, contadas desde que se ha dictado el auto de incoación, los jueces practicarán todas las actuaciones y dictarán la resolución final que proceda. Otra pregunta oficial. La resolución que proceda poniendo fin al procedimiento de habeas corpus se dictará. Pues bien, sabemos que es 24 horas, ¿no? Pues entonces la A y la B no tenemos ni que leerlas, que se descartan. Nos quedaríamos entre la C y la D. En el plazo de 24 horas, contada desde que se haya dictado el auto de incoación. Esa sabemos qué es, pero vamos a ver qué dice la D por si acaso o es más completa. En el plazo de 24 horas, contada desde que se haya notificado el auto de incoación. Directamente la descartamos. La respuesta correcta sería la C, porque no es desde la notificación, sino es desde que se haya dictado. Finalmente, una vez que se han practicado todas las actuaciones por el juez competente, es decir, se ha oído a la persona privada de libertad, se ha oído a los solicitantes, al Ministerio Fiscal, se han practicado las pruebas, el juez mediante auto va a dictar una resolución. Si considera que no se han confirmado las actuaciones necesarias para que se tenga lugar el procedimiento de habeas corpus, se va a proceder al archivo de las actuaciones y si entiende que concurre alguna de las circunstancias, pues en ese caso podrá acordar una de las siguientes medidas. O pone en libertad al privado de libertad si éste ha sido detenido ilegalmente. También podrá acordar que continúe en privación de libertad, pero en un establecimiento diferente o bajo la custodia de personas diferentes. O si ha transcurrido el plazo previsto para su privación de libertad, acordará que se ponga inmediatamente a disposición judicial a dicha persona. Importantísimo también que el juez deducirá testimonio de los particulares necesarios por los delitos que hayan podido cometerse porque no hubieran ordenado la detención, por los agentes o funcionarios bajo cuya custodia se encontraba este privado de libertad. También deducirá los testimonios de los particulares pertinentes en el caso de denuncia falsa o simulación de delito y, en todo caso, las costas se declararán de oficio con un matiz. Si el juez considera que hay temeridad o mala fe en el solicitante del procedimiento, en las causas que se han pedido para solicitar el procedimiento, en ese caso será condenado dicho solicitante al pago de las costas, ¿vale? Si no, en todo caso, de oficio. Y con esto terminamos. Como veis, es muy cortito, muy fácil y con que sabéis juez competente, quiénes pueden instalar el procedimiento, dónde y los requisitos, resolución que se dicta y el plazo, y si cabe o no recurso, que hemos visto que no, y las consecuencias del procedimiento, yo creo que no tendréis ningún problema a la hora de resolver un tipo tal o incluso un supuesto práctico. Espero que os haya servido y muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.